Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que nuevamente podamos apartar este tiempo de lectura y de estudio de la palabra de Dios, de la lectura y del estudio del Evangelio según Lucas. Y hoy continuamos con Lucas 15, en lo que habíamos denominado la parábola de lo perdido, lo encontrado y lo salvado. Lo perdido, lo buscado y lo salvado también podría ser. Y hoy continuamos desde los versículos 11 al versículo 32, a lo que siempre hemos denominado parábola del hijo pródigo, o también podríamos cambiarle el nombre o proponer otro nombre y decir parábola del padre generoso o del padre compasivo. ¿Sí? También la particularidad la tiene mucho más también el perdón y la misericordia del Padre. Y bueno, haciendo un poco de recuerdo de lo que es la semana pasada, recordemos que habíamos visto que Jesús había iniciado esta parábola, ¿sí? Allí en el versículo 3, y englobaba a las tres partes, ¿no? A la parte de la oveja perdida, la oveja de la moneda perdida, y a la parte del hijo perdido. Siempre en las tres cosas, en los tres fragmentos, siempre hay algo que se pierde y hay algo por lo cual se festeja y se hace fiesta de celebrar. Y también habíamos visto que los números no importaban, siempre lo que importaba era no lo que se tenía, no los números, no la cantidad de los que se tenían, sino los que todavía faltaban. Entonces así comienza en el versículo 11 el texto que tenemos para hoy. Así que, hermanos, los invito a que estemos buscando Lucas 15, versículos 11 al 32. Y dice así: Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Bueno, continuando
con el estudio. Vamos a ir paso por paso. No sé si vamos a ir haciendo versículo por versículo, no creo. Vamos a ir tomando de diferentes fragmentos y vamos a ir sacando las ideas principales para que no sea demasiado largo. Ya el texto es un poquito largo, pero no podemos cortarlo en el medio porque se suceden una serie de situaciones con el hijo mayor que no ameritaba cortarlo y dejarlo para la semana que viene. No quería hacerlo. Quiero remarcar algo también antes de comenzar, que es algo que no se ve, pero está muy presente, que es que Jesús en la parábola en ningún momento menciona a Dios o termina mencionando a Dios, sino que nos está dando, por medio de estas parábolas, nos está dando la idea del reino de Dios y nos está dando la idea de quién es Dios y de la figura de Dios como Padre, del Padre que acepta el rechazo en primer lugar del hijo menor, pero después, con toda su misericordia, con todo su amor y con toda su bondad, lo espera a que vuelva a que pueda estar regresando. O sea, se queda mirando desde lejos a ver, pensando de que en algún día volverá. Y muchas veces es así como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Cuando muchas veces desobedecemos o decimos no queremos saber más nada con Dios, no queremos saber más nada con la iglesia, no queremos saber más nada con nadie, no queremos saber más nada con nada de los hermanos, queremos toda la herencia, ¿no? Como este hijo, pero siempre el Señor está mirando a que algún día nos vamos a dar cuenta y nos vamos a arrepentir y vamos a volver hacia Él. Y en lugar de reprocharnos, precisamente lo que Él va a hacer fiesta y va a alegrarse y nos va a recibir como nos está esperando con los brazos abiertos para brindarnos de su amor y de sus atributos, de sus bendiciones, también de su liberación, de su sanidad y de todo lo que nosotros estemos necesitando. Entonces eso lo quería remarcar, ¿no? Si bien no está explícitamente dicho, pero lo tenemos allí, a la figura del Padre como Dios. En el versículo 11 dice, bueno, vamos a ir leyendo y voy a ir cortando. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Acá vuelvo y retomo el tema de cómo fue la reducción en número, ¿sí? Era una de 100, era una de 10 en el caso de la moneda, y acá es uno de 2, ¿sí? De los dos uno se pierde, pero no importa cuántas hay, sino que lo que importa es aquel que se pierde y aquello que debe ser buscado. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Quiero remarcar algo que ya lo tocó Jesús, ya lo tocó el Evangelio de Lucas a este tema, cuando en el capítulo 12, versículo 13, ya una persona le dice que Jesús intermedia entre él y su hermano para que se dividan la herencia. La herencia mayor era para, o la mayor cantidad de la herencia era para el hermano mayor. El primogénito tenía siempre un porcentaje mayor de lo que tenían los demás. Entonces, en esa oportunidad, el menor quería participar de igual manera, cosa que la ley no lo habilitaba. Y en este caso, y que también se podía pedir, en ese momento habíamos hablado de que la herencia también se podía pedir como llegando a un acuerdo con la otra parte y decir, bueno, necesito mi herencia. ¿Y qué es este caso? Como la ley los habilitaba, en este caso el hijo menor le pide al padre que le dé su parte, como para ya después hacer lo que él quiera, ¿no? Él va a hacer lo que quisiera y ya, digamos, entre comillas, independizarse del padre. Entonces, esta posibilidad estaba, que en vida se llegue a un acuerdo, en vida del padre, se llegue a un acuerdo y pueda alcanzar a esa herencia. Era una herencia menor que la que le tocaba al hermano mayor o al primogénito en verdad, pero que, a ver, se nos habla de que
es un padre rico, es un padre con siervos, es un padre con terrenos, con ganado. En la parábola se nos van relatando todas estas circunstancias, todas estas cosas que tienen. Entonces, no es que se fue con poco dinero, sino que al contrario también se fue con muchos bienes. Entonces, cuando dice también que se juntó todo, es porque, y fue un país lejano, juntó todo, puede ser diferentes especies, ¿no? Monedas, tierras que fue vendiendo, que fue teniendo todo, se fue. En versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y acá ya tenemos la región, el lugar a donde es que se fue, ¿no? Nos dice en el versículo 14 que hubo una gran escasez en esa región, y esa región es precisamente Palestina, ¿sí? Todo lo que es fuera de Jerusalén. Entonces, lo que era la conformación de Palestina era un país típico de migrantes. También estaba rodeado por lo que fue la diáspora, ¿sí? Que de todos aquellos judíos que cuando fue la destrucción del Templo de Jerusalén tuvieron que emigrar y se dispersaron por diferentes partes del Oriente Medio. Entonces, bueno, Palestina y toda esta zona era ocupada por varios y muchos judíos. Entonces era también una zona cercana al Mediterráneo, muy similar a lo que por ahí podemos ver hoy con la guerra que hay entre Gaza y Jerusalén. Lo podemos trasladar, es toda esa zona por donde se trataría, donde era Palestina en ese tiempo, que también bueno, lo sigue siendo hoy, pero antes no había estas divisiones tan de guerras, o pareciera ser, ¿no? Pero siempre en esa zona siempre hubieron guerras. Bueno, yo me estoy yendo para otro lado, perdónenme, pero en esa zona siempre hubieron guerras y peleas por el territorio. Y de hecho, esta hambruna que menciona en la región de Palestina es también de acuerdo a muchas guerras, y recordemos que en ese tiempo había mucha puja entre los romanos y los judíos, y bueno, había muchas luchas y conflictos internos con respecto a los poderes. También estaba algunos griegos. Entonces siempre había muchas luchas y muchas guerras, muy parecido a lo que es el día de hoy. Dije que no, pero sí, muy parecido a lo que es el día de hoy. Sí, es diferente el mapa geográfico, si lo tomamos lo que es Palestina de ese tiempo, lo que es Palestina de hoy, son dos concepciones geográficas diferentes, pero la zona es esa zona del Mediterráneo, una zona con actividad portuaria, con muchos emigrantes, como dije, pero bueno, en este tiempo, en esta época donde sufren esta escasez, es porque tuvieron algunas luchas, algunas guerras, entonces empezaron a pasar este tiempo. Y él, pensando que con ese dinero, como la parábola del rico insensato, de que podía tener todo, de que iba a guardar su riqueza en los silos, y ese mismo día reclamaron la muerte, este muchacho pensó exactamente lo mismo, que con ese dinero de la herencia iba a vivir cómodamente para toda la vida y que no iba a tener ningún otro drama. Entonces, cuando se vino la mala, ahí es donde empezó a sufrir las consecuencias de su mala decisión y de su errónea decisión de decirle al padre: dame todo, que yo me puedo arreglar, dame todo, que yo, lejos de vos, hago lo que quiero y solamente dependo de mi dinero y de mí y hago lo que yo quiero. Entonces es un poco la analogía con cuando nos separamos de Dios y nos separamos de la presencia de Dios y le soltamos la mano, ¿no? Porque Él nunca nos quiere soltar la mano, somos nosotros los que la abrimos y nos vamos. Otra cosa que remarca el texto es que Él, después cuando comenzó a pasar necesidad, quiso buscar un trabajo. Y el trabajo en ese tiempo tampoco era bien pago, y también el trabajo como era tomado como un esclavo. Entonces eso tampoco
le sirvió. Y el trabajo que le dieron precisamente fue lo más denigrante que puede haber para una persona judía, que es cuidar cerdos. Recordemos que para los judíos el cerdo es un animal impuro. Entonces, precisamente cuidarlo o hacerse cargo de esos animales impuros es una denigración total, y que encima no tiene ese trabajo, no tiene la retribución o el sustento para que él pueda vivir, ¿sí? Entonces, por eso esto se nos marca de que llega a lo más bajo que esa persona puede llegar, a la denigración total y a la burla también de todos los demás, porque no solo no consideremos el estatus, sino veámoslo desde el lado emocional o espiritual, ¿no? Cuán bajo una persona puede caer en una situación cuando se aleja de Dios, se aleja de la relación cotidiana con el Señor por decisión propia, ¿no? Esas son decisiones que uno toma en la vida y que después los lleva a que nos arrepintamos y que volvamos a postrarnos delante de su presencia. Pero lo que es interesante es que hay que darse cuenta. Lo importante es que nos tenemos que dar cuenta en dónde estamos y poder tomar la firmeza de decir, bueno, a ver, hasta acá llegué, ahora necesito verdaderamente salir con la ayuda del Señor. Y esto él lo recapacita a partir del versículo 17, cuando dice, porque mi padre, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Es interesante que en este tiempo de estar tan alejado de la presencia de su padre, llevémoslo a nuestra vida, tan alejados de la presencia de Dios, podemos reflexionar y recapacitar en nuestro interior, en nuestro corazón, poder repensar de por qué estamos en esa situación y de repensar y de ver las cosas buenas que por estar cerca de Dios por ahí nos estábamos perdiendo, como es este caso, algo simple que tal vez siendo hijo menor y teniéndolo todo no se daba cuenta, era que los jornaleros estaban aún mejores en la casa del padre que en la situación en la cual él está trabajando ahora. Entonces ahí eso lo ayuda a recapacitar y ver todo aquello que perdió, todo ese tiempo que perdió y que no valoró en el momento en el que estuvo allí. Entonces dice, en ese momento es donde piensa y se repiensa decir, tengo que hacer algo, tengo que volver, pero estoy verdaderamente arrepentido de lo que hice. Y esta frase se vuelve a repetir luego, después cuando se produce el encuentro, pero él ya tiene premeditado en su corazón qué es lo que le va a decir al Padre, cómo va a pedirle perdón, cómo el arrepentimiento verdaderamente ahí está haciendo eco de lo que pasó ese tiempo de escasez y ese tiempo de alejamiento de su Padre. Una cosa importante que no quiero olvidar de decir es el hecho de que diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso de decir, he pecado contra el cielo, es una expresión clarísima para decir, he pecado contra Dios y contra vos. He pecado contra mis convicciones, contra mi fe, he pecado contra el Dios que me ama y he pecado contra ti también. He pecado contra el cielo, es decir, me equivoqué también y me alejé también de Dios. Entonces quiero volver. Y en este volver incluso quiero remarcar algo más también. Es que dice, ya no merezco que se me llame tu hijo. O sea, simplemente él no va por o no vuelve por la búsqueda, si se quiere, de algo nuevamente material, aunque ya fue acordado, sino que verdaderamente quiere para poder estar en el lugar que le dé paz a su corazón, en el lugar donde va a estar con la seguridad que verdaderamente le asegura una vida plena. El decirle, no quiero que sea más
tu hijo, no busca nada más de una futura herencia o de una futura división que pueda haber, va más allá. Por eso decía en su momento de pensarlo desde el lado espiritual, esto ya va más allá, va más profundo que lo material de la parábola en sí. En el versículo 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Es como este camino, como dijimos en su momento, de Jesús que afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Esta persona ya decidió de que estaba arrepentido, se dio cuenta, recapacitó y ahí dijo, tengo que emprender el viaje y volver. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Acá vuelve a repetir lo mismo que él meditó en su corazón en ese momento de soledad, vuelve a repetirlo en este momento y se lo vuelve a decir al padre. Y quiero rescatar algo muy importante, que es cómo el padre lo estaba esperando, porque desde lejos su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No lo echó, no lo repudió, no le dijo, ahora te volvés, no, nada. Sin embargo, el padre estaba siempre expectante y esperando y mirando el camino por donde se entraba a esa casa, por donde se entraba a ese terreno, por donde se entraba hacia ese lugar, porque estaba convencido, tenía la esperanza, tenía la convicción de que en algún momento ese hijo que se había perdido, que decidió perderse, iba a volver. Y es así como cuando lo ve, sale corriendo, lo encuentra, lo abraza y lo besa. Le da todo el afecto y el cariño, que es lo primero que necesita la persona cuando se encuentra con el Señor. Y lo que sentimos, recordemos lo que sentimos cada uno de nosotros cuando nos abrazó el Señor por primera vez, cuando nos arrepentimos, cuando nos entregamos, cuando entregamos nuestra vida a Él. ¿Cómo nos sentimos con paz, nos sentimos con ese abrazo que es solo de Dios, ese abrazo que nos acaricia el corazón, nos acaricia el alma, nos acaricia el espíritu, que nos acaricia en lo más profundo de nuestro ser, y nos dice, todo va a estar bien, te perdono, está bien. Y ahí es donde somos guiados por el Espíritu Santo a seguir en el camino y somos animados y confortados cada día por este abrazo que nos da el Señor. Y con esta salida al encuentro, con esta compasión que siente el Padre, este abrazarlo y besarlo también, no quiero dejarlo pasar, pero, o repetirlo, no sé si puedo repetirlo nuevamente, es que es una señal de reconciliación y del perdón, ¿sí? Es una señal clara de reconciliación y de perdón. En el versículo 22 continúa, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Y muchas veces no voy a hacer hincapié en lo que es el vestido, el anillo y el casado, sino que es simplemente posteriormente a la reconciliación, al perdón, que eso es lo más importante y lo más significativo, producto de la compasión del Padre. Luego de esto les da y le otorga al Padre nuevamente vestirlo, el anillo y el casado, porque precisamente estaba en una condición deplorable, por así decirlo, una condición que por ahí que no tenía calzado, que no tenía buena ropa, que estaba en harapos, entonces necesitaba de estas vestiduras, ¿sí? Muchas veces con prédicas puntuales se pueden tratar estas tres cosas como significados de cada cosa. Lo cierto es que la palabra no lo dice, la Biblia no lo dice, pero podemos tener comentaristas bíblicos que nos van orientando lo que es cada una de estas cosas. Pero lo más importante que quiero rescatar es el aspecto
del reencuentro y de la compasión, ¿sí? Luego de esto, quiero que lo tomamos y lo veamos desde el lado en donde, como Dios tuvo compasión de Adán y de Eva, cuando descubrieron que estaban desnudos, cuando descubrieron su vergüenza, Dios los tapó, Dios los cubrió. Es ese gesto también de amor y de darle lo que están necesitando en este momento. Y lo que este momento estaba necesitando este chico es precisamente un calzado, un vestido, bueno, y con el anillo sí le estaría dando nuevamente el derecho a ser hijo que él ni siquiera lo quería reclamar. Luego de esto hacen la fiesta y recordemos que para los dos anteriores casos, para la oveja y para la moneda perdida, uno de los puntos que habíamos visto y habíamos hablado era que precisamente querían compartirlo, querían distribuirlo. ¿Por qué? Porque habían encontrado lo que se había perdido. Pero en esas dos oportunidades era algo que estaba perdido y solo por el hecho de encontrarlo, de buscarlo y de encontrarlo, querían compartirlo con los demás, ¿sí? Porque era algo también valioso, porque lo que estaba perdido era lo que importaba y no lo que ya se tenía en un poder. Pero sin embargo acá hay un componente más humano, si se quiere, ¿sí? O más relacional, si se quiere, o más con el contexto de lo que es la salvación, con el contexto salvífico, que dice en el versículo 24: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. No a mi casa, a la vida. Y después sí dice, pero dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así empezaron a hacer fiesta. Este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Por medio de ese acto de arrepentirse, de reconocer, de ver en la situación difícil en la que estaba tocando este fondo, en esa condición de impureza, de denigración, de muerte espiritual, si se quiere, nuevamente ahora, luego de recapacitar y de hacer el esfuerzo por volver y por emprender el camino a la casa del Padre, y el Padre recibirlo, perdonarlo y reconciliarlo consigo mismo, está vuelto a la vida. Este hijo que estaba muerto volvió a la vida. Y es lo que muchas veces, y es lo que nos pasa a nosotros. Estamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Más claro, esto también es el apóstol Pablo en Romano, ¿no? Estamos muertos al pecado, pero después resucitamos para vida eterna. Y tenemos vida eterna si nos acercamos al Señor con un corazón verdaderamente arrepentido. Y acá en el versículo 25 comienza la otra parte de la historia, que es la que no quise cortar, que es sobre el otro hijo, sobre el mayor, que es el que estuvo siempre ahí, con el que vio todo desde afuera, digamos. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Y acá también podemos ver las actitudes que tiene el hijo mayor, ¿no? Que aún estando cerca del padre, podemos ver unas actitudes que van desde el asombro y el enojo hasta el rechazo, ¿sí? Asombrado porque no sabe qué está pasando con la música y se acerca y quiere ver qué es lo que está pasando. Después un poco enojado, indignado, ¿sí? Porque el padre había matado a un ternero y había hecho fiesta porque se había recuperado al hijo que estaba perdido. Entonces este hijo mayor también está mostrando que está, aún estando cerca del padre, está también alejado relacionalmente del padre. Y esto es muy, muy interesante notarlo, ¿sí? Porque si estuviera unido relacionalmente con el padre, no tendría estas discusiones o estos berrinches, por así decirlo, o esta envidia, o estas actitudes que les está enfrentando y les está poniendo a los propios siervos. Después
Pero vemos también nuevamente, quiero rescatarlo, la compasión del padre, ¿no? Porque él aún así le suplica para que entre al banquete. Le suplica al padre, le suplica a este hijo mayor para que pueda entrar y disfrutar de ese banquete con todos los siervos y con el hijo. Y acá también vemos un poco la actitud de los siervos, ¿no? Que los siervos, si estaban participando de eso, no siendo hijos legítimos, disfrutan de haber encontrado y que haya vuelto a la vida a este hijo que se había perdido. Eso también es interesante remarcarlo, ¿no? Interesante ver cómo estos actores secundarios, que son los siervos, también son partícipes de este festín, de esta fiesta que hace, de esta celebración que hace el padre por haber encontrado al hijo que estaba muerto y que después fue vuelto a la vida. Y sin embargo, el hijo legítimo es el que más oposición trae a esta fiesta y a esta celebración. Incluso este hijo mayor sigue, ¿no? Sigue enojado. Dice en el versículo 29, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna y con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Sigue enojado, sigue ahí como oponiéndose a esta situación, oponiéndose a esta alegría que es para festejar lo que estaba perdido y fue encontrado. Más allá de mostrar su enojo, su indignación para con el padre, también hay algo moralmente que el hijo está poniendo, digamos, está queriendo venderse de sí mismo, que es, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Siempre te serví, siempre hice lo que me dijiste y nunca desobedecí. Yo moralmente soy mejor que tu hijo aquel, y lo contrasta catalogando o mostrando las cosas que el texto en el comienzo no dice del hijo menor, que es gastando el dinero o despilfarrando toda tu fortuna con prostitutas. Y esto, el texto cuando comenzamos a leerlo, no lo dice. Es una catalogación que él está haciendo, una suposición que él está haciendo sobre el hijo menor. Entonces está poniendo más el foco en esa cualidad o en esa circunstancia en la que pudo haber gastado su dinero, pero el texto no lo está diciendo. El texto no nos está catalogando moralmente al hijo menor. Sin embargo, que sí nos cataloga moralmente al hijo menor es el hermano mayor, el hijo mayor. Y también está generando una distancia relacional, fraternal y con el padre, de decir, pero ahora llega este hijo tuyo. No dice, ahora llega mi hermano y hace fiesta. No lo está reconociendo todavía, está todavía con el enojo y la bronca de haber pedido la herencia y de que el padre también haya hecho toda esta división en vida y haya hecho le haya dado toda su fortuna, y que ahora nuevamente no es reprochado, sino que precisamente es reconciliado y, digamos, revinculado relacionalmente. Y también le está dando nuevamente el estatus o la posición de ser hijo, lo está reconociendo nuevamente luego de la reconciliación y del perdón que el padre tiene, cosa que este hermano mayor, este hijo mayor, no está comprendiendo como tiene que ser, aún así conociendo o debiendo conocer cómo es el padre y todo lo que el padre esperó a que el hijo regrese. Entonces acá podemos ver también cómo no estar siempre cerca del Señor, no estar cerca siempre del Padre, nos hace, digamos, nos hace buenos hermanos, por así decirlo, ¿no? De una manera dura, brusca, bruta, no nos hace buenos hermanos. Entonces por ahí es también para que nosotros lo tomemos y, como muchas veces habíamos visto, con cuál de todos los personajes nos vamos identificando, porque en distintas etapas de nuestra vida nos podemos identificar con diferentes personajes. Nos podemos identificar con el hijo menor, con el hijo mayor, nos podemos identificar por ahí
quizás en alguna situación como con el Padre, como con los fariseos, como con los sacerdotes, como los discípulos, ¿sí? Siempre tenemos algún punto de comparación con las enseñanzas o con las parábolas o con los relatos bíblicos, con esos personajes. Nos podemos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra situación cotidiana, nos podemos identificar con eso, y también podemos ver cómo es que el Señor nos instruye, nos alienta, nos exhorta a seguir, porque a cada una de estas personas siempre el Señor los exhorta o los anima a ir un paso más adelante, a ir un poquito más, a avanzar siempre más. Recordemos que estamos en un camino y en el camino tenemos que caminar. Finalmente, versículo 31 dice: Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y es interesante la respuesta del padre en cuanto a la postura del hijo mayor, que no lo reconocía como hijo, no lo reconocía como hermano, mejor dicho, no lo reconocía como propio, no lo reconocía ya como nada. Y el padre le dice: vos siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Podés disfrutarlo, podés habérmelo pedido antes, podés haber hecho antes, podés haber estado en una relación diferente, una relación mejor conmigo. Vos me tenés a mi lado, yo estoy con vos, ¿sí? El padre se está acercando al hijo, le está diciendo: pero nunca me planteaste la necesidad. Y si bien vos haces las cosas y vos trabajás y todo, pero ¿cuál es tu necesidad? Entonces también tenemos que plantearle al Señor nuestra necesidad, y a su tiempo Él va a cumplir. No sea cosa que nos pase como esto, que Señor, siempre yo te serví, siempre hice esto, pero también en las dificultades, ahí es donde más por ahí nos reprochamos o queremos reprochar este tipo de cosas. Así que es un poco para que estemos alerta a estas situaciones, ¿no? Y en el versículo 32 dice: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y es interesante esto también. El tema que le dice en respuesta a lo del hijo tuyo, le dice: este hermano tuyo. El padre lo está ubicando como hermano. Por más que me haya pedido toda la herencia, se haya ido a una tierra lejana, haya querido vivir por su propia cuenta, haya querido vivir por sus propios medios, haya hecho lo que quiso hacer, pero se dio cuenta que tocó fondo, volvió, yo lo estaba esperando, me viste que lo estaba esperando. Vamos a hacer un resumen de todo, ¿no? Cuando vino, lo abracé, lo reconcilié, lo perdoné, lo vestí, lo calcé y lo reconozco nuevamente como hijo. También entonces es hermano tuyo. Y lo que importa acá es el perdón, es la misericordia, es la compasión. Entonces, podemos quedarnos con esto, quedémonos con esto. Si bien hoy fue un poco extenso, quedémonos con esto, ¿no? Que la figura del Padre como Dios, que es ese Dios comprensivo, ese Dios compasivo, ese Dios amoroso que nos espera constantemente, que nos espera todo el tiempo. Que podemos ser como el hijo menor que pide las cosas y nos vamos, y nos alejamos. Que podemos ser como los siervos, que aún estando ahí, trabajando en la viña, si se quiere, entre comillas, trabajando en el campo del Señor, nos alegramos también cuando uno que estaba perdido vuelve, porque el foco o el principal punto de esta parábola, si tomamos desde el versículo 1 hasta el 32, es alegrarse por lo perdido. Lo que está, y hay que trabajarlo obviamente, y tenemos que estar trabajando y estar unidos como hermanos, como congregación también, como iglesia, tenemos que estar unidos. Pero lo que importa es aquel que está perdido, aquello que está perdido, aquella persona que está perdida o que se perdió o que decidió
perderse, y que cuando vuelva y cuando regrese sea recibida como el padre recibe a este hijo menor. Que todos podamos ser partícipes de la fiesta, que podamos ser partícipes de esta alegría que siente el padre, y que no seamos como el hijo mayor que no lo reconoce, que por ahí tiene sus resentimientos, sus recelos y sus otros encuentros y otros enojos y caprichos, etcétera. Entonces, hermanos, quedémonos con esto, ¿no? Con que lo que se pierde se busca y se encuentra, y que cuando se encuentra se hace fiesta y se hace alegra, y que también que ese encuentro, ese volver, se traduce a la salvación, se traduce a la vida plena con Dios, se traduce a tener una vida eterna junto con el Señor, y de seguir construyendo un modelo relacional, y que Dios quiere un modelo relacional entre Él y su pueblo, y entre Él y su iglesia. Así que bueno, hermanos, hoy fue un poquito extenso, pero está bueno trabajarlo desde este lugar y ver por ahí todos los componentes que tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 32. Así que nos animo a que podamos releerlo, y cada vez que releamos Lucas 15, no tomemos las 3 parábolas por separado, y siempre leamos la leamos como una parábola en conjunto, desde el versículo 1 hasta el versículo 32. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente, y la semana que viene continuamos y comenzamos con el capítulo